Bien, nos vamos a trasladar a esta hora hasta la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, porque el Fondo Editorial del Congreso de la República presenta el libro Delimitación Marítima con Chile y el rol del Congreso, de la autora Natalie Condori Jauira. Adelante, por favor. Claro compromiso por la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Constantemente venimos trabajando en coordinación con diversos gremios y agrupaciones de policías. Soy nieta de policía, sobrina de policía, hermana de policía, y reconocemos en la Policía Nacional del Perú y en las Fuerzas Armadas una labor importantísima, primordialmente en la lucha contra el terrorismo en el pasado que azotó a nuestro país. En las épocas más difíciles de nuestra patria, donde el terror imperaba en nuestras calles, fueron nuestros valiosos policías y militares quienes nos protegieron. Desde Fuerza Popular queremos rendir un sentido homenaje constante a través de iniciativas legislativas que nos permitan mejorar su calidad de vida, fiscalizar la atención en los hospitales y, ¿por qué no?, obtener justicia en los aportes que a lo largo de su carrera, de esta opción de vida, de entrega, han sido pasibles. Por años, muchos de ustedes aportaron obligatoriamente al Fondo de Vivienda con el anhelo de conseguir la casa deseada. Sin embargo, no han obtenido ningún beneficio. Sin ahorros, sin fondos, en muchos casos sin casa, solo con la esperanza de alcanzar justicia, con la devolución de estos aportes y este proyecto de ley que busca materializar ese sueño. Su presencia hoy nos motiva a seguir trabajando, a atender esa justa demanda y que debe ser escuchada y resarcida por el Estado peruano. El Perú, el Ejecutivo, el Congreso de la República, la sociedad civil reconoce una deuda con ustedes. Y esta es la oportunidad de reivindicarlos y agradecerlos por lo que hicieron, hacen y harán por nosotros. Muchas gracias. Gracias también por su participación a la señorita congresista Úrsula Letona Pereira. Bien, seguidamente, palabras de inauguración del evento a cargo del señor congresista Miguel Castro Grandes. Buenas noches. Expresarle mi saludo en primer orden al organizador, a nuestro amigo y colega Osías Ramírez, a mi colega Úrsula Letona, Gino Trujillo y congresista Pariona, quienes con su presencia acá no hacen sino ratificar que este proyecto de ley va a tener el respaldo y el impulso de una de las bancadas más fuertes y más sólidas que existen en este Parlamento. Siguiendo de Doctores del Perú y la revista Universidad y Negocios, entre otras instituciones. Sin nada más que agregar, invito a los distinguidos presentadores a tomar la palabra. Muchas gracias, señor Ricardo Vázquez. Comentarios a cargo, ya hizo la presentación el señor Ricardo Vázquez y la importancia de su labor que desempeñó justamente en la delimitación definitiva de nuestro mar territorial en el sur, el doctor Alan Wagner Tizón en la cumbre de La Haya, en el acuerdo de La Haya. Sus palabras para los comentarios sobre este libro, doctor Alan Wagner. Gracias. Señora ingeniera y ex congresista y amiga Natalie Condori, doctor Rodríguez Mackey, señor Ricardo Vázquez Kunze, jefe del Fondo Editorial, distinguida concurrencia, señoras y señores, para mí es un motivo de especial satisfacción concurrir esta noche para contribuir a la presentación de una obra
que sin duda constituye un importante aporte al conocimiento de lo que fue el curso de los acontecimientos a través del proceso que incubamos ante la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia sobre el límite marítimo con Chile. Obra que la congresista Nathalie Condori nos entrega como fruto de un esfuerzo que ella ha realizado durante varios años en torno al tema de la delimitación marítima, ya que siendo congresista le correspondió presidir el grupo de trabajos para el seguimiento de este tema que creó la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Hoy día pues nos entrega esta obra que contiene, además de una introducción, un prólogo de la actual presidenta del Congreso, Luz Salgado, un trabajo que ha hecho Nathalie Condori sobre el proceso ante la Corte Internacional de Justicia y cómo es que se creó este grupo de trabajo y la labor que realizó. Luego, la transcripción de las intervenciones en dos importantes foros que ella como presidenta de ese grupo de trabajo organizó, entrevistas a diversas personas y por último algunas reflexiones finales sobre la agenda pendiente. De manera pues que en primer lugar vaya mi felicitación por este esfuerzo, este importante trabajo y contribución al mejor conocimiento de lo que fue ese proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Cuando a mí se me pregunta cuáles fueron las claves para el éxito que el Perú tuvo ante la Corte de La Haya, yo respondo que fueron tres. Por un lado, una política de Estado ejecutada coherentemente por 3 gobiernos sucesivos. En segundo lugar, un equipo excepcional de profesionales, diplomáticos, juristas, marinos, historiadores, cartógrafos, que trabajó esforzadamente en elaborar la posición peruana que fue expuesta ante la Corte Internacional de Justicia, tanto a través de los alegatos escritos como orales. Y en tercer lugar, y no menos importante que los dos anteriores, un sólido consenso nacional sobre los derechos del Perú, sobre la vía elegida para resolver la controversia y sobre el manejo profesional del caso a lo largo de los 8 años que tomó el proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Y es a ese tercer aspecto que quisiera referirme para comentar el libro de Nathalie Condori. En relación con las claves para forjar ese consenso nacional, yo creo que fueron fundamentalmente 3 las que pusimos en práctica tanto los cancilleres que se sucedieron durante ese periodo como los miembros del equipo. En primer lugar, comunicación. En segundo lugar, transparencia. Y en tercer lugar, veracidad. Sí, comunicación en el sentido de que se buscó dentro de las limitaciones que establece el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia respecto de la reserva del proceso, se buscó mantener informada a la ciudadanía, a ciertos sectores importantes de la ciudadanía sobre el planteamiento que se estaba haciendo en La Haya y cómo es que iba discurriendo a lo largo del proceso. Transparencia en el sentido de que se manifestó dentro de esas limitaciones claramente cuáles eran las fortalezas,
pero también las vulnerabilidades que tenía el caso peruano, ¿no? Y veracidad en el sentido de que en esos contactos que tuvimos con mucha frecuencia y que voy a detallar más adelante, siempre dijimos absolutamente la verdad. Es decir, nunca disfrazamos las posibilidades que el caso tenía. Posibilidades positivas, pero también las eventuales negativas. Y es sobre esta base que contribuimos a ir forjando este consenso nacional mediante y muy especialmente reuniones frecuentes con la subcomisión de seguimiento, que presidió en primer lugar el congresista Juvenal Ordóñez, quien lamentablemente falleció, y después de un interregno asumió la congresista Natalie Condori como su presidenta. Tuvimos reuniones muy frecuentes en las que participaba el canciller y quien habla, miembros también del equipo peruano, y en esas reuniones, como he señalado, les informábamos cuáles eran los elementos centrales de la posición peruana que estábamos planteando en nuestros alegatos y cuáles eran las perspectivas que eso tenía, ¿no?, frente a la posición chilena, naturalmente opuesta al elemento central de la posición peruana, que era la inexistencia de un tratado de límites marítimos. Estas reuniones, como digo, fueron frecuentes, fueron intensas, fueron muy abiertas en el sentido de el intercambio que se produjo con los miembros de la comisión, y yo quisiera resaltar la importancia de la labor que la entonces congresista Natalie Condori cumplió como presidenta de esta subcomisión. Asimismo, tuvimos reuniones periódicas con la propia Comisión de Relaciones Exteriores, tuvimos reuniones con autoridades de Tacna, y esto era sumamente importante porque es natural que el pueblo de Tacna, la ciudadanía tacneña, estaba particularmente interesada en conocer los pormenores del caso. Tuvimos reuniones con líderes políticos, reuniones con representantes de los sectores económicos y sociales, reuniones con el sector académico, el cual desarrolló también trabajos bilaterales importantes con Chile, buscando aproximación entre los medios académicos de los dos países. Tuvimos asiduas reuniones con representantes de los medios de comunicación y con los formadores de opinión, y luego se empleó también las redes sociales para difundir la posición peruana. Este conjunto de labor que se hizo fue muy importante porque a través del núcleo forjador del consenso que fue la subcomisión de seguimiento, esto contribuyó a que se fuera generando en la ciudadanía una confianza, como decía, sobre el manejo profesional que se estaba haciendo del caso, y al mismo tiempo una decisión de acatar el fallo que la Corte Internacional de Justicia daría sobre la materia planteada, comprendiendo que, de acuerdo con el Estatuto de la Corte y la Carta de las Naciones Unidas, los fallos de la Corte son definitivos e inapelables. Todo esto pudo ser internalizado por la opinión pública, y un hecho que es sumamente importante destacar
es que desde la presentación de la demanda hasta la fase oral que tuvo lugar en diciembre del año 2012, ese largo periodo de 5 años, había información puntual que dábamos a la Comisión de Seguimiento, a los distintos interlocutores que he mencionado, pero en general la ciudadanía lo que hizo fue un acto de confianza en el manejo que se estaba realizando del caso, porque no hubo posibilidad, debido al Estatuto de la Corte, de entregar información detallada sobre los documentos que nosotros mismos estábamos entregando a la Corte para sustentar la posición peruana, es decir, la memoria del Perú, que es la que elaboró en detalle todos los elementos que sustentaban los derechos del Perú, como también la réplica a la contramemoria chilena. Esto yo creo que es algo realmente excepcional, o sea, son 5 años, ¿no?, a nivel de medios de comunicación masivos, un práctico silencio, ¿no?, y sin embargo una confianza que se iba generando sobre la marcha del proceso. Y naturalmente esto tenía como base estas reuniones frecuentes con la subcomisión de seguimiento del Congreso, con la Comisión de Relaciones Exteriores, con los representantes de los medios de comunicación, con los formadores de opinión, en fin, con todas aquellas personas e instituciones que he mencionado. Así, la subcomisión de seguimiento, a mi modo de ver, se convirtió en el núcleo forjador del consenso y de la confianza en torno al fallo que la Corte daría sobre el caso que habíamos planteado. También, gracias a la labor de la subcomisión de seguimiento, los foros que realizó, la labor de educación y de difusión que efectuó, fue posible que la ciudadanía comprendiera cuáles eran las reglas que regían el caso ante la Corte, ¿no?, y por consiguiente la necesidad de, hasta la fase oral, ¿no?, mantener reserva sobre los alegatos que estábamos presentando a esa instancia internacional. De manera pues que cuando uno se pregunta cuál fue el rol del Congreso, ¿no?, en torno al proceso sobre el límite marítimo con Chile ante la Corte Internacional de Justicia, yo diría que fue fundamental, fue sumamente importante, y dentro de esa labor del Congreso, sin duda la que realizó la subcomisión de seguimiento que presidió la congresista Natalie Condori. Yo quisiera también tomar esta oportunidad para rendir un homenaje al congresista Juvenal Ordóñez, quien fuera el primer presidente de este grupo de seguimiento y además quien fuera un decidido impulsor de la necesidad de presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia para resolver el caso del límite marítimo. Recordamos su convicción, su enjundia, su decisión, incluso la marcha que él organizó, ¿no?, para llamar la atención sobre la necesidad de que ese tema fuera planteado. Y yo creo pues que así como con esta presentación del libro también rendimos un homenaje a la excongresista Natalie Condori, igualmente debemos hacerlo con el entonces congresista Juvenal Ordóñez. Otro aspecto muy importante que realizó el Congreso fue la aprobación unánime del acuerdo de límite marítimo con el Ecuador, ¿no? Y el resultado de todo esto lo vimos
cuando la Corte emitió su fallo el 27 de abril del año 2014, fallo que fue acatado por el Perú. Había el clima necesario para ese acatamiento, aparte de la naturaleza misma del fallo, que fue en un porcentaje importante favorable a nuestro país, pero ese fue el resultado de todo este importante trabajo que se hizo a lo largo de los años para llegar a ese momento, al momento del fallo, a su acatamiento y a su ejecución, porque también cabe subrayar que el fallo fue ejecutado de inmediato, a las 24 horas. Un buque de investigación científica del Perú acompañado de una fragata ingresaba al triángulo interno y a las 48 horas otros tantos ingresaban al triángulo externo. Y por último, las marinas de los dos países, acompañados de las respectivas cancillerías, también en un periodo de 2 meses, muy rápido, cumplieron con establecer las coordenadas precisas del límite que la Corte había fijado, cumpliendo de esa manera el encargo que la Corte hizo a los dos países. Esto es, en síntesis, lo que yo podría decir sobre el rol que cumplió el Congreso en este proceso tan importante para nuestro país y destacar una vez más el papel que cumplió nuestra entonces congresista y amiga Nathalie Condori al mando de la subcomisión de seguimiento del Congreso. De manera pues que mis felicitaciones, Nathalie, por este importante aporte que nos haces hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alan Wagner Tizón. Muchas gracias. Seguidamente vamos a escuchar, ya se ha presentado su amplio, rico perfil profesional del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, analista, y lo vamos a escuchar seguidamente. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muchísimas gracias. El recinto de la democracia, Nathalie, es lo primero que hay que... el monasterio de la democracia. Y en consecuencia, lo que es un monasterio huele a santidad. Y es lo que hay que siempre preservar. Mi saludo a la honorable mesa convocada para esta especial ocasión, donde contamos, por supuesto, con el ex agente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia en el fallo emitido por la Corte, de un fallo que he dicho y seguiré diciendo que produjo una victoria jurídica para el Perú. Y saludo, por supuesto, el esfuerzo notable de la ex congresista Nathalie Condori y a usted, señor Ricardo Vázquez Kunze, porque tienes al frente ahora el timón de las producciones que lleva adelante el Congreso de la República. Las producciones, las cosas que se publican son un registro para siempre. Y las cosas que los jóvenes del futuro van a leer materializan, son el testimonio de lo bueno, de lo que se haya hecho en el pasado, de la historia de un Estado. Por eso el Fondo Editorial cumple y tiene un rol extraordinario en la literatura política, jurídica del país. Entonces, mi aplauso en consecuencia porque el Congreso de la República, Nathalie, haya tenido esa especial deferencia
de publicar un lindo trabajo que apenas lo tuve conmigo, en que tuviste la gentileza de compartirme el honor de estar en esta mesa, lo leí todo. Entonces, mi saludo, evidentemente, en la memoria de Juvenal Ordóñez, con quien pasamos estadios de cafés y de conversaciones en una marcha en la que estuvimos en Tacna, para justamente promover que el tema de La Haya se ha llevado, como se hizo el 16 de enero de 2008, en un acto histórico del Estado peruano, no de gobiernos, del Estado peruano, para invocar ante la Corte Internacional de Justicia eso, lo justo, que era lo que el Perú buscaba. Mi saludo a Rafael Vázquez, también presidente de la subcomisión, se llamaba entonces subcomisión, Rafael, para el tema de los límites marítimos, y después se llamó grupo de trabajo. Yo decía, pero no hay que cambiarle el nombre, pero así se hizo, pero es lo mismo en el fondo. Y por supuesto Natalie Correa, el triunvirato de los miembros del Congreso de la República. Mi aplauso para los tres. Hacer y llevar adelante todo un proceso en el que coincido en la forma y en el fondo con el ex canciller Alan Wagner, fue un asunto de Estado. Eso es lo rico de un proceso judicial internacional impecable que le hizo ver al mundo que dos países civilizados eran capaces de resolver una controversia, no como en el pasado, como la historia de las relaciones internacionales, que ha sido siempre la historia del conflicto, sino por la forma más civilizada, que es la instrumentalización del derecho para llevar adelante posiciones distintas, en algunos casos distantes, pero que concluyen con el respeto incólume de un fallo que tiene carácter vinculante, definitivo, consagrado y para siempre. Y el Congreso de la República tiene un rol fundamental, así como fiscaliza asuntos contables del Estado, así como fiscaliza situaciones del modus operandi de la vida política del país. El Congreso tiene que fiscalizar todo lo que tiene que ver con la política exterior del país. Entonces, ¿cómo no? Estábamos en San Marcos, septiembre 2012, y recibo la honorable visita en la conferencia que yo daba en San Marcos de Natalie Condori, que nos acompañó en esa oportunidad, y donde me formuló esa invitación para integrar la asesoría jurídica del grupo de trabajo de la delimitación marítima sin aspavientos, sin pensarlo dos veces. Dije, Natalie, los patriotas nos sumamos y vamos a coadyuvar en ese trabajo de equipo que debe significar siempre para el país enfrentar una situación de judicialización internacional. El trabajo de la comisión, del grupo de trabajo sobre la delimitación marítima ha sido arduo. Lo que ustedes más han visto ha sido el trabajo evidentemente del equipo de La Haya, pero el Congreso jugaba su partido. Llamaba aquí al seno del Congreso para que dé cuenta de lo que se venía haciendo en el proceso judicial internacional. Y por esa misma razón, cuando Harold Fosse me convoca para integrar el equipo de la transferencia del Supremo Gobierno, dijimos, tenía que también hacerse para el tema específico de La Haya. E ir en una suerte de pared técnica casi como Sotil y Cubillas,
porque así debió hacerse y se hizo entre el Congreso y Torre Tagle, la Cancillería de la República. Era la única manera de poder legitimar el proceso ulterior. Y eso se hizo, y eso es lo que yo debo de relevar en una noche como esta, a 3 años del fallo del 27 de enero de 2014, que nos dio la victoria jurídica. Y claro, el trabajo de la comisión, que era llamar al canciller de turno para escuchar qué cosa era lo que se había avanzado en el proceso judicial, tenía que hacerse porque se estaba definiendo la ratio histórica del asunto de frontera del Perú.